Padre Roberto, bienvenido. Gracias, Griselda. El Santo Padre retoma hoy en sus catequesis dedicadas al discernimiento a partir de la lectura que acompaña esta audiencia. La semana pasada había hablado de San Francisco de Sales. La lectura de esta audiencia es el Salmo 119. El Santo Padre reflexionará sobre el acompañamiento espiritual. Escuchamos. La pace sia con voi. Dal libro dei Salmi, lámpara per i miei passi è la tua parola. Escucharemos ahora la lectura que acompaña esta reflexión del Papa Francisco en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general, a saber, italiano, francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco en ese orden. Aprovechamos este momento para saludar a las emisoras que transmiten esta señal en América Latina. Un saludo muy cordial y un deseo de muy buenos días, feliz año nuevo, por supuesto, a todos ustedes amigos que nos acompañan a través de nuestro portal de noticias, Vatican News VA, a través de Facebook Live y de YouTube. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. Grande est la paix de qui aime ta loi, jamais il ne trébuche. A reading from the book of Psalms. Your word is a lamp for my steps and a light for my path. Your will is wonderful indeed, therefore I obey it. The unfolding of your word gives light and teaches the simple. The lovers of your law have great peace, they never stumble. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Dein Wort ist auf meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Wunderwerke sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. Das Aufschließen deiner Worte erleuchtet, den Unerfahrenen schenkt es Einsicht. Frieden in Fülle empfangen, die deine Weisung lieben. Für sie gibt es keinen Anstoß zum Straucheln. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Salmos. Tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz para mi camino. Tus prescripciones son admirables, por eso las observo. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Los que aman tu ley gozan de una gran paz. Nada los hace tropezar. Palabra de Dios. Nuestros colegas de Radio Vaticana, Vatican News, también de la Secretaría de Estado Vaticano, están realizando las lecturas del Salmo en los 8 idiomas que forman parte de esta audiencia general del Santo Padre Francisco. El aula Pablo VI está verdaderamente repleta de fieles y peregrinos que han venido no solo para seguir la catequesis del Santo Padre, sino también para pasar a dar sus respetos, el último saludo al Papa Emérito Benedicto XVI.
قراءة من سفر المزامير. كلمتك مصباح لقدمي ونور لسبيلي. شهادتك عجيبة، لذلك رعتها نفسي. شرح كلامك منير، يعطي البسطاء فطنة. سلام وافر لمحبي شريعتك، وليس لهم حجر عثار. كلام الرب. Czytanie z Księgi Psalmów. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Twoje napomnienia są przedziwne, dlatego przestrzega ich moja dusza. Przystępność Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. Obfity pokój dla miłujących Twe prawo, nie spotka ich żadne potknięcie. Oto Słowo Boże. Nos preparamos ahora para escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco, la número 14, que realiza sobre el discernimiento, tras haber reflexionado la semana pasada sobre San Francisco de Sales. Escuchamos al Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Prima di iniziare questa catechesi vorrei che ci unissimo a quanti qui accanto stanno rendendo omaggio a Benedetto XVI e rivolgere il mio pensiero a lui, che è stato un grande maestro di catechesi. Antes de comenzar esta catequesis, quisiera que nos uniéramos a los que están aquí a nuestro lado, rindiendo homenaje a Benedicto XVI. Y dirijo mi pensamiento a él, que fue un gran maestro de catequesis. Su pensamiento agudo y educado no era autorreferencial, sino eclesial, porque siempre quiso acompañarnos al encuentro con Jesús. Jesús, el crucificado resucitado, el viviente y el Señor. Fue la meta a la que nos condujo el Papa Benedicto, llevándonos de la mano, que nos ayude a redescubrir en Cristo la alegría de creer y la esperanza de vivir. Con esta catequesis concluimos el ciclo dedicado al tema del discernimiento. Y lo hacemos completando el discurso sobre las ayudas que pueden y deben sostener el proceso de discernimiento. Uno de ellos es el acompañamiento espiritual, importante en primer lugar para el conocimiento de uno mismo, que hemos visto que es una condición indispensable para el discernimiento. Mirarse solo al espejo no siempre ayuda, porque uno puede fantasear un poco las imágenes. Siempre hay que mirarse al espejo con la ayuda de otro. Ayuda mucho, porque el otro dice la verdad, cuando dice la verdad, y así te ayuda. La gracia de Dios en nosotros siempre actúa sobre nuestra naturaleza. Pensando en una parábola evangélica, la gracia puede compararse a la buena semilla y la naturaleza a la tierra. Es importante, en primer lugar, darnos a conocer, sin tener miedo a compartir los aspectos más frágiles, en los que nos descubrimos más sensibles, débiles o temerosos de ser juzgados. Hacerse conocer. Manifestarse a una persona que te acompaña en el camino de la vida. No que decida por mí, sino que me acompaña. Porque la fragilidad es en realidad nuestra riqueza verdadera. Somos ricos en fragilidad, todos. Verdadera riqueza que debemos aprender a respetar y acoger, porque ofrecida a Dios nos hace capaces de ternura, de misericordia, de amor. Cuidado con las personas que no se sientan frágiles, son duras, dictatoriales. En cambio, las personas que con humildad reconocen su fragilidad son muy comprensivos con nosotros.
Me atrevo a decir que la fragilidad nos hace humanos. No es casualidad que la primera de las 3 tentaciones de Jesús en el desierto, la relacionada con el hambre, intente robarnos nuestra fragilidad, presentándonosla como un mal del que hay que deshacerse, un impedimento para ser como Dios. En cambio, es nuestro tesoro más preciado. De hecho, Dios, para hacernos semejantes a Él, quiso compartir hasta el final nuestra misma fragilidad. Miremos el crucifijo, Dios que se hace frágil. Miremos el pesebre, una fragilidad humana grande. Él ha compartido nuestra fragilidad. El acompañamiento espiritual, si es dócil al Espíritu Santo, ayuda a desenmascarar incluso graves malentendidos en nuestra consideración de nosotros mismos y en nuestra relación con el Señor. El Evangelio presenta varios ejemplos de conversaciones clarificadoras y liberadoras hechas por Jesús. Pensemos, por ejemplo, en la de la samaritana. Lo leemos, y siempre esta sabiduría y esta ternura de Jesús. Pensemos el caso de Zaqueo. Pensemos en la mujer pecadora. Pensemos en Nicodemo. Pensemos en los discípulos de Emaús. El modo de acercarse del Señor. Las personas que tienen un verdadero encuentro con Jesús no temen abrirle su corazón, presentarle su vulnerabilidad, su insuficiencia, su fragilidad. De este modo, su compartir se convierte en una experiencia de salvación, de perdón, gratuitamente recibido. Contar frente a otra persona lo que hemos vivido o lo que buscamos ayuda, en primer lugar, a aportar claridad de nuestro interior, sacando a la luz los pensamientos que nos habitan y que a menudo nos perturban con sus insistentes estribillos. ¿Cuántas veces vienen pensamientos como este? Todo lo he hecho mal, no valgo nada, nadie me comprende. Nunca tendré éxito. Estoy destinado al fracaso. ¿Cuántas veces nos vienen este tipo de pensamientos? Pensamientos falsos y venenosos que la confrontación con los demás ayuda a desenmascarar para sentirnos amados y estimados por el Señor, por lo que somos, capaces de hacer cosas buenas por Él. Descubrimos con sorpresa formas distintas de ver las cosas, signos de bondad que siempre han estado presentes en nosotros. Es cierto, podemos compartir nuestra fragilidad con otros, con los que nos acompañan en la vida espiritual, maestros de la vida espiritual, un laico, un sacerdote, el que sea que te acompañe. ¿Qué me pasa? ¿Soy desgraciado? ¿Me sucede esta cosa? Y el otro dice, sí, tenemos estas cosas. Te ayuda a ver la raíz del problema y así poder superarlo. Quien acompaña no sustituye al Señor. No hace el trabajo en lugar del acompañado, sino que camina a su lado. Le anima a leer lo que se mueve en el corazón, el lugar por excelencia donde habla el Señor. El que hace acompañamiento espiritual, que lo llamamos director espiritual, pero no me gusta mucho eso, me gusta más acompañamiento espiritual, acompañante espiritual. Es el que te dice, mira, cuidado aquí, que hay cosas que pasan, y te ayuda a entender mejor, a seguir siempre la voz del Señor, a descubrir la voz del tentador, la voz de las dificultades que no puedo superar. Pero es muy importante no caminar solo. Hay un dicho de la sabiduría oriental o africana, porque tienen una mística de la sabiduría africana.
Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar seguro, ve acompañado. Ve con otro. Es importante. En la vida espiritual es mejor hacerse acompañar con alguno que conozca las cosas nuestras y nos ayude. Esto es el acompañamiento espiritual. El acompañamiento puede ser fructífero si por ambas partes hemos experimentado la filiación y la fraternidad espiritual. Descubrimos que somos hijos de Dios en el momento que descubrimos que somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Por eso es indispensable formar parte de una comunidad en camino. No estamos solos. Somos gente de un pueblo, de una nación, de una ciudad, que camina en una iglesia, en una parroquia, en un grupo, en una comunidad en camino. No se acude solo al Señor. Hay que entenderlo bien. Como en el relato evangélico del paralítico, a menudo somos sostenidos y curados gracias a la fe de otra persona. Todos nosotros tenemos parálisis interior a veces y necesitamos alguno que nos ayude a superar el conflicto. No se va al Señor solo, recordémoslo bien. Otras veces somos nosotros quienes asumimos el compromiso en nombre de un hermano o una hermana. Somos acompañantes para ayudar al otro. Sin una experiencia de filiación y fraternidad, el acompañamiento puede dar lugar a expectativas irreales, malentendidos y formas de dependencia que dejan a la persona en un estado infantil. No. Acompañamiento, pero como hijo de Dios y hermanos nuestros. La Virgen María es maestra de discernimiento. Habla poco, escucha mucho y guarda en el corazón. Es la enseñanza de la Virgen. Habla poco, escuchar mucho y custodiar en el corazón. Y las pocas veces que habla, deja huella. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, hay una frase brevísima pronunciada por María que es una consigna para los cristianos de todos los tiempos. Hagan lo que Él les diga. Es curioso, una vez escuché una viejecita muy buena, muy piadosa. No había estudiado teología, nada. Era muy simple. Y me dijo, ¿sabe cuál es el gesto que la Virgen siempre hace? No sé, te llama. No. El gesto que hace la Madonna es este. Señala. No entendí. Siempre señala a Jesús. Es bonito eso, ¿eh? La Virgen no agarra nada para sí misma, no toma nada para sí misma. Señala a Jesús. Hagan lo que Él les diga, lo que Jesús dice. Así es la Virgen. María sabe que el Señor habla al corazón de cada uno y nos pide que traduzcamos esta palabra en acciones y opciones. Ella supo hacerlo mejor que nadie y de hecho está presente en los momentos fundamentales de la vida de Jesús, especialmente en la hora suprema de su muerte en cruz. Queridos hermanos y hermanas, terminamos esta serie de catequesis sobre el discernimiento. El discernimiento es un arte que se puede aprender y que tiene sus propias reglas. Si se aprende bien, permite vivir la experiencia espiritual de manera cada vez más bella y ordenada. Ante todo, el discernimiento es un don de Dios que hay que pedir siempre, sin presumir nunca de ser experto y autosuficiente. Señor, dame la gracia de discernir en los momentos de la vida qué debo hacer, qué debo entender. Dame la gracia de discernir y dame una persona que me ayude a discernir. La voz del Señor se reconoce siempre, tiene un estilo único. Es una voz que apacigua, anima y tranquiliza en las dificultades. El Evangelio nos lo recuerda constantemente. No teman, no temas. Esa es la palabra del ángel a la Virgen o de Jesús resucitado. No teman. No teman. È proprio lo stile del Signore non temere.
El estilo del Señor propiamente es no tener miedo. No temas, nos repite el Señor incluso hoy. No temer. Si confiamos en su palabra, jugaremos bien el juego de la vida y podremos ayudar a los demás. Como dice el Salmo, su palabra es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. En breves momentos, el sumo pontífice dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa presentes aquí en el aula Pablo VI. Antes de ello, la lectora presenta los saludos de los fieles al Papa y pronuncia un resumen de la catequesis en su idioma. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, je voudrais rendre hommage au pape Benoît XVI, qui a été un grand maître de catéchèse. Que son enseignement nous aide à redécouvrir dans le Christ la joie de croire et l'espérance de vivre. Nous achevons aujourd'hui notre parcours de catéchèse sur le discernement par la question de l'accompagnement spirituel. Celui-ci est important pour acquérir la connaissance de soi, qui est indispensable a ce discernement. Y aprovechamos estos momentos para hacer algunos subrayados del resumen que está realizando la lectora de la catequesis del Papa. Ella resume que es importante el acompañamiento espiritual para adquirir el autoconocimiento indispensable para el discernimiento. Sobre todo es importante darse a conocer a la persona que nos acompaña. No tener miedo de revelar nuestras debilidades y flaquezas, porque cuando el acompañamiento es dócil al Espíritu Santo, ayuda a desenmascarar equívocos, también graves, en nuestra consideración de nosotros mismos y en nuestra relación con el Señor. Las personas que tienen una verdadera relación con Dios no tienen miedo de abrirle su corazón. Nous découvrons que nous sommes enfants de Dieu lorsque nous découvrons, frères, enfants du même Père. On ne va pas au Seigneur tout seul. La Vierge Marie, qui parle peu, Y el Papa jesuita nos ha ofrecido una serie preciosa de catequesis sobre el discernimiento. No debe sorprendernos porque San Ignacio de Loyola es un maestro del discernimiento, ha expuesto las reglas del discernimiento espiritual. Y por otra parte, en estos días que estamos asistiendo también a las exequias de Benedicto XVI, a quien el Papa en reiteradas oportunidades ha presentado como un ejemplo de discernimiento. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Saludo cordialmente a los peregrinos de habla francesa. El discernimiento es un arte que se puede aprender y que tiene sus propias reglas. Pidamos a la Virgen María que nos inicie en él y que el Espíritu Santo ponga en nuestro camino a personas que puedan acompañarnos en nuestro itinerario hacia Dios. Que Dios los bendiga. La lectora traduce ahora el saludo del Papa a los fieles francófonos. Le discernement est un art qu'il est possible d'apprendre et qui a ses règles. Demandons à la Vierge Marie de nous initier et que l'Esprit Saint mette sur notre route des personnes qui pourront nous accompagner dans notre marche vers Dieu. Que Dieu vous bénisse. Escuchamos ahora al locutor que habla en inglés. Hará un resumen de la catequesis del Santo Padre, luego de presentar al Santo Padre los grupos de peregrinos ingleses. Dado que hay muchos oyentes que hablan inglés,
Vamos a mantener un respetuoso silencio durante el resumen de la catequesis del Santo Padre. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and to those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, today we conclude our catecheses on discernment as the process of coming to a sound understanding of the Lord's will for our lives. An important aid to discernment is the practice of spiritual direction, in which we share with another person the movements of the Spirit in our heart, and in confronting our own frailty, draw closer to the Lord, who took upon himself and redeemed the weakness of our humanity. The Gospels speak of Jesus' many encounters with persons who opened their hearts to him and experienced his mercy and forgiveness. In conversation with the spiritual guide, we often discern more clearly the true direction of our lives and the quiet working of God's grace in our hearts. Spiritual accompaniment also expresses the communitarian nature of our journey, since together we are members of Christ's body, sons and daughters of the Father, and sharers in the life of the Spirit. As our teacher in the art of discernment, we can look to the Blessed Virgin Mary, who leads us to Jesus, who urges us not to fear, but to trust in him and in his words of eternal life. The Holy Father will now greet us in Italian. Doy la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos provenientes de Israel y de los Estados Unidos de América. A todos ustedes y a sus familias les deseo un nuevo año lleno de alegría y de paz. Que Dios los bendiga. I offer a warm welcome to the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, especially the groups from Israel and from the United States of America. To all of you and to your families, I offer my prayerful good wishes for a new year filled with joy and peace. God bless you. A continuación, el lector en lengua alemana resumirá la catequesis pronunciada por el Papa luego de presentar los peregrinos de esa lengua presentes en el aula Pablo VI. In deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in Ihren Anliegen, Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, queridos hermanos y hermanas, un requisito previo para el discernimiento espiritual es un buen conocimiento de uno mismo. Y esto es más fácil y seguro de conseguir con la ayuda de un compañero espiritual, experimentando con él que uno pueda hablar con confianza sobre su propia vida, incluyendo sus propios defectos y debilidades. A veces resultan ser muy valiosos porque, llevados honestamente ante Dios, pueden convertirse en una ocasión para tomar el camino divino de la misericordia y el amor.
Pensemos en la samaritana, del pozo de Jacob, en Zaqueo, en la pecadora, en Nicodemo y en tantas otras figuras del Evangelio. Allí donde la gente se encuentra realmente con Jesús y no tiene miedo de abrirle su corazón y mostrar su debilidad, experimentan el perdón y la salvación. Un buen director espiritual lleva a las personas a ese encuentro con Jesús, animándolas a leer su propio corazón, a descubrir los pensamientos falsos, a ver los signos del bien y a comprometerse con nuevas perspectivas y formas de ver. Nadie puede llegar a Dios solo. La fe es siempre un camino de hermanos y hermanas que se experimentan a sí mismos como hijos amados del único Padre. Cari pellegrini di lingua tedesca, con le parole del nostro caro defunto Benedetto XVI, voglio ricordarvi. Queridos peregrinos de lengua alemana, con las palabras de nuestro querido difunto Papa Benedicto XVI, quiero recordarles: el que cree nunca está solo. Quien tiene a Dios por Padre tiene muchos hermanos y hermanas. En estos días experimentamos de modo especial cuán universal es esta comunidad de fe y que no termina ni siquiera con la muerte. Que Dios los bendiga. Der Heilige Vater sagte: Liebe Pilger deutscher Sprache, mit den Worten unseres lieben verstorbenen Benedikt XVI. Möchte ich euch zurufen: Wer glaubt, ist nie allein. Wer Gott zum Vater hat, hat viele Brüder und Schwestern. In diesen Tagen erleben wir in besonderer Weise, wie umfassend diese Weggemeinschaft des Glaubens ist und dass sie auch mit dem Tod nicht endet. Gott segne und beschütze euch. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, antes de comenzar, quiero pedirles que nos unamos a cuantos en este momento están rezando por Benedicto XVI en la Basílica. Él fue un gran catequista que nos ayudó a descubrir la alegría de creer y la esperanza de vivir en Cristo. Hoy finalizamos el ciclo dedicado al discernimiento y lo hacemos hablando del acompañamiento espiritual. Dejarnos acompañar, es decir, confrontar nuestra vida con otra persona que tenga experiencia en este ámbito, estando abiertos, tanto el acompañado como el acompañante, a la acción del Espíritu Santo, es de gran ayuda para conocernos a nosotros mismos y poder así desenmascarar engaños, confusiones o dudas que impidan nuestro seguimiento del Señor. La persona que acompaña no sustituye a Dios, sino que camina junto a la persona acompañada y la anima a leer lo que se mueve en su corazón, que es el lugar privilegiado donde habla el Señor. El modelo por excelencia en el arte de discernir y acompañar es la Virgen María. Ella habla poco, escucha mucho y medita en su corazón, y lo hace con humildad sin considerarse experta o autosuficiente. María, discípula y misionera, nos enseña a no tener miedo, a alabar a Dios en cada circunstancia de nuestra vida y a hacer todo lo que Él nos diga. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos
Pidamos a la Virgen María, Maestra de discernimiento, que nos ayude a crecer en la vida interior, a caminar como los magos de Oriente, confiando en las mediaciones que nos guían hacia su Hijo Jesús. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto y sincera fidelidad. A continuación, la lectora en lengua portuguesa presenta los saludos al Papa de los fieles de esa lengua presentes en el aula y hará un resumen en lengua portuguesa de la catequesis del Papa, que escucharemos en silencio. Nesta audiência cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Caros irmãos e irmãs, unamo-nos aos peregrinos que neste momento prestam homenagem a Bento XVI. Ele, que foi um grande mestre de catequese, nunca se deixou cair no autorreferencialismo. Antes, reportando-se sempre à Igreja, quis, com o seu penetrante discernimento, acompanhar-nos ao encontro de Jesus. Que o Senhor o recompense na sua alegria eterna. Voltando ao ciclo de catequeses dedicadas ao tema do discernimento, queremos hoje refletir sobre o acompanhamento espiritual, que é, antes de mais, um importante meio para o conhecimento de nós mesmos. Na verdade, para melhor nos conhecermos, é útil contar a outra pessoa a nossa fragilidade, que se revela uma verdadeira riqueza quando a sabemos aceitar e oferecer a Jesus Cristo. Se o acompanhamento espiritual for realizado na abertura do coração a Cristo e na docilidade ao Espírito Santo, ajuda a desmascarar a falsidade de alguns pensamentos negativos que voltam insistentes e nos angustiam. Aquele ou aquela a quem cabe acompanhar não substitui Cristo, antes conduz até Ele. Como na passagem evangélica do paralítico, e encoraja a ver a realidade com os olhos de Deus. O acompanhamento é, assim, uma frutuosa experiência de fraternidade espiritual, porque, como filhos do mesmo Pai, somos uma família em caminho. Sobre nós brilha a Virgem Mãe, como mestra do discernimento. Fala pouco, escuta muito, medita tudo no seu coração e deixa-nos como recomendação fazer tudo o que Jesus diz. Amados irmãos e irmãs, não tenhais medo de confiar na palavra de Cristo. Ela é a luz para o nosso caminho. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese. Cari fratelli e sorelle, all'inizio di questo nuovo anno affidiamoci alla Madre di Dio
affinché come lei ci affrettiamo a andare incontro agli altri, condividendo la gioia e la pace. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua portuguesa. Queridos hermanos y hermanas, al comienzo de este nuevo año encomendémonos a la Madre de Dios para que como ella nos apresuremos a salir al encuentro de los demás, compartiendo la alegría y la paz que nos trae el niño Jesús. Que Él los bendiga para un feliz año nuevo. Y ahora que la lectora traduce el saludo del Santo Padre, aprovechamos para saludar a las emisoras que están conectadas, transmitiendo esta señal en Estados Unidos, en América Latina y el Caribe y en España también. Estamos llegando casi al final de la audiencia general. Presentará seguidamente la lectora en árabe los saludos de los fieles al Santo Padre Francisco y también pronunciará el resumen de la catequesis en su idioma. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي. Jamal, nuestra colega del programa árabe, es quien está presentando los saludos de los fieles al Papa. La lengua árabe se incorporó a las audiencias generales por una iniciativa durante el pontificado de Benedicto XVI, dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Qué interesante, Padre Roberto. La Virgen Madre nos ilumina como maestra de discernimiento, dijo el Santo Padre. Así es. Y por supuesto citando la frase que la Virgen María nos dirige a todos los cristianos en la boda de Caná y a los meseros también, ¿no? Pero hagan todo lo que Él les diga. Es la palabra que nos orienta, que como decía el Santo Padre, ¿no? Señala siempre a Jesucristo, ¿no? Y es el testamento espiritual, podemos decir, de la Virgen María, que San Juan ha registrado para nosotros, ¿no? Porque es la última vez que escuchamos la voz de la Virgen María, que los evangelios han registrado la voz de la Virgen María. Por supuesto hay otras veces en las que hemos escuchado sus palabras, el Magnificat, el Ángelus, ¿no? Pero esa intervención en las bodas de Caná podría decirse que es su testamento espiritual para nosotros, ¿no? Y por supuesto de gran sabiduría, ¿no? Habla mucho, habla poco, escucha mucho, medita todo en su corazón y nos deja la recomendación, Padre. Claro, así nos dice San Lucas, que la Virgen meditaba todas estas cuestiones en su corazón, ¿no? Y como el Papa repitió varias veces, habla poco y escucha mucho, ¿no? Decíamos antes que el Papa, por supuesto el Papa Francisco, siendo jesuita, nos ha regalado unas catequesis preciosas sobre el discernimiento, ¿no? Seguramente bebiendo en su familia espiritual, ¿no? San Ignacio de Loyola, un gran maestro del discernimiento. Y también en varias oportunidades, y lo hizo de vuelta hoy, ha mencionado al difunto Papa Benedicto como no solo como un gran catequista, como lo hizo hoy varias veces, sino como un maestro de discernimiento. Por ejemplo, en el Ángelus celebrado al inicio, un Ángelus celebrado al inicio de su pontificado, allá por junio del 2013, el Papa Francisco exaltó como modelo de discernimiento al Papa Benedicto, que cuando en su corazón y con la ayuda de la oración descubrió que su renuncia era lo más adecuado para él, para la vida de la Iglesia y lo que el Señor le pedía, no dudó en romper con una tradición secular en la Iglesia y renunciar aquel 11 de febrero que recordamos todos en el consistorio, en que anunció su intención de renunciar a partir del día 28 de febrero. Y el Papa Francisco en numerosas oportunidades lo ha presentado al Papa Benedicto como un modelo de discernimiento, lo volvió a hacer hoy varias veces. El discernimiento es, tal como usted dice, Padre Roberto, un tema muy querido por el Papa Francisco. Por supuesto. Y muy importante para todos los cristianos, como dijo él, ¿no? Que necesitamos, porque a veces cuando nos vemos el espejo, cuando nos miramos al espejo, como dijo él, vemos una imagen distorsionada,
Vemos lo que nosotros queremos ver y no nos vemos tal y cual somos. Y por eso necesitamos a alguien, como dijo él, que mire al espejo con nosotros. No para decirnos lo que tenemos que hacer, sino para ayudarnos a comprender lo que el Espíritu Santo está poniendo en nuestro corazón. Y también, como dijo el Papa, para ayudarnos también a ver qué es lo que no viene del Espíritu Santo, sino del mal espíritu, ¿no? Es interesante también las alusiones que el Papa Francisco hace constantemente a la presencia y la acción del diablo en el mundo y a las tentaciones. Lo hizo al saludar la curia el fin de año del año 2022. Lo hace con gran insistencia para recordarnos precisamente la importancia de discernir, del arte de discernir, ¿no? Del arte de discernir, precisamente está hablando el Papa Francisco en este momento, saludando a los fieles de lengua árabe, especialmente al coro de la Basílica de la Anunciación de Nazaret. Ha dicho, el discernimiento es un arte que se puede aprender y que tiene sus propias reglas. Si se aprende bien, dijo el Santo Padre, permite vivir la experiencia espiritual de manera cada vez más bella y ordenada. Que el Señor los bendiga a todos. Ha saludado el Papa y los proteja siempre de todo mal. Esa expresión del discernimiento como arte, la guía de almas como un arte, tiene su raíz en los padres de la Iglesia. San Gregorio Magno, San Gregorio Nacianceno se referían a la dirección espiritual en esos términos, ¿no? San Gregorio Nacianceno, dicho sea de paso, estamos escuchando en árabe, uno de los padres llamados capadocios, porque provenían del Asia Menor, ¿no? Y su fiesta se celebró el 2 de enero, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio Niceno y San Basilio Magno. Qué interesante, Padre, la información que nos está regalando en esta audiencia general. El Padre Roberto Cid, como les dijimos, estimados oyentes y telespectadores, nos acompañará en las próximas emisiones. También en la de mañana, el Padre Joan Pacheco, el coordinador de la redacción española, junto al Padre Roberto Cid, realizará en la radio crónica en lengua española de los funerales del Papa Emérito Benedicto XVI. En este momento es la lectora en lengua polaca que ha presentado los saludos de los fieles al Santo Padre. Comunica a los fieles polacos que el Papa bendecirá los objetos de devoción al final de la audiencia, que se rezará el Padre Nuestro en latín, y ahora está realizando la síntesis de la catequesis de hoy. Towarzyszył nam w spotkaniu z Jezusem. Prowadził nas do ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. W naszych medytacjach kończymy dzisiaj cykl katechez o rozeznaniu. Rozważymy pomocne w nim towarzyszenie duchowe. Y la lectura en polaco nos recuerda también a otro Papa Santo, ¿no? del siglo XX, San Juan Pablo II, con quien el Papa Benedicto XVI colaboró estrechamente y que fue quien creó cardenal al Papa Francisco en el año 2001, en febrero del año 2001. W Ewangelii mamy przykłady rozmów Jezusa dających wyjaśnienie i wyzwolenie, jak rozmowa z Samarytanką, Zacheuszem, jawnogrzesznicą, Nikodemem, uczniami z Emaus. Kto naprawdę... La lectura en su resumen habla de considerar la utilidad del acompañamiento espiritual. Padre, lo que nos decía usted antes, lo que nos enseñó el Papa Francisco en esta catequesis. Es importante dejarnos conocer, sobre todo en esos aspectos en los que somos más débiles, más vulnerables, temerosos de ser juzgados. Y leo aquí, el acompañamiento espiritual ayuda a desenmascarar los errores, como usted decía, en la percepción de uno mismo y en la relación con el Señor. Ese espejo del que nos ha hablado el Papa Francisco, ¿verdad, Padre? Exactamente, porque necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla el corazón. El Papa hizo referencia a esa voz del Señor que nos habla en lo más profundo, que la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, en su parágrafo 16, al hablar de la conciencia, hace referencia al santuario, la conciencia como santuario del hombre, donde Dios le habla, citando textualmente a una intervención del Papa Pío XII.
Y efectivamente el Espíritu Santo nos habla constantemente al corazón, pero hay que aprender a escucharlo, porque hay mucho ruido, muchas distorsiones, o podemos estar escuchando voces que no vienen del Espíritu Santo, porque vienen de nuestra misma persona, o de otro espíritu que no es precisamente el Espíritu Santo, como explicaba el Papa. Y el Papa Francisco saluda cordialmente a los peregrinos polacos al comienzo de este nuevo año. Dice: confiémonos al Señor. Su palabra es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. Por intercesión de María, Madre de Dios, dice también el Santo Padre de los fieles polacos, pido al Señor la gracia de una vida serena y santa, llena de paz para ustedes y para sus seres queridos. También a los polacos el Papa Francisco bendice de corazón. Casi en el final de la audiencia general, el Papa saluda a los fieles de lengua italiana. Previo a ello, nuestro colega Luca Colodi expresa el saludo de los fieles al Papa. Ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. Saludo en particular a los participantes en el Congreso de la Asociación Católica de Maestros. Queridos hermanos y hermanas, los animo a dedicarse con mansedumbre a la formación de los alumnos, que necesitan ver en ustedes testigos de verdad, de esperanza y de ternura. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, los enfermos, los ancianos y los recién casados, que son tantos. Pasado mañana celebraremos la solemnidad de la Epifanía, que como los magos sepan buscar con corazón abierto a Cristo, luz del mundo y Salvador de la humanidad. A perseverare nella vicinanza affettuosa e solidale con il martoriato popolo ucraino. Exhorto a todos a perseverar en la cercanía afectuosa y la solidaridad con el atormentado pueblo ucraniano que tanto sufre, invocando para él el don de la paz. No dejemos de rezar. El pueblo ucraniano sufre. Los niños ucranianos sufren. Recemos por ellos. A todos mi bendición. Y ahora rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. In Domino Hoviscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Hoy ha concluido la audiencia general de este miércoles, la primera del año, 4 de enero del año del Señor 2023, y concluye con esta audiencia el ciclo de catequesis sobre el discernimiento, hermosas catequesis que el Papa nos ha presentado y que nos ayudan de manera práctica a poder progresar en la vida espiritual. Como nos recordó el Santo Padre, y también citando a Benedicto XVI en la homilía que predicó en el primer bautismo que celebró siendo pontífice en la Capilla Sixtina, nadie se salva solo, y aquel que es cristiano se incorpora a un pueblo, a una familia, de manera que nunca más está solo, no camina solo. Por eso es importante tener un acompañante espiritual que nos ayuda en ese camino, en esa peregrinación, en ese camino juntos, en ese sínodo, a poder descubrir la voluntad de Dios, a poder escuchar atentamente al Espíritu Santo. Y hacer como la Virgen Madre, maestra de discernimiento, que habla poco, escucha mucho, medita todo en su corazón y nos deja la recomendación de hacer todo lo que Jesús nos dice. Hemos llegado al final de la audiencia general, la catequesis número 14 dedicada al discernimiento. La encontrarán en breve en nuestra página web, vaticannews.va. Para todos ustedes, amigos oyentes, un saludo cordial de Griselda Mutual en nombre de la redacción, hoy acompañada por el padre Roberto Cid, de la Arquidiócesis de Miami. Que tengan un feliz día para todos. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.